y queremos hacerlo de la compañía de nuestro Dios. Oremos, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos has reunido un pequeño grupo de tus hijos e hijas para poder estudiar otra vez, Señor, este hermoso libro que es cómo prepararnos para lo que viene. Amén. Preparación para la crisis final. Sabemos que vienen momentos muy difíciles y tú deseas, Señor, y anhela que tu pueblo se prepare. Te rogamos que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y que la compañía grata y hermosa de tus santos ángeles nos rodeen en cada lugar donde nos encontramos. Te lo rogamos y suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, vamos a hacer una introducción porque este tema es un tema muy, muy lindo porque habla de la justicia de Dios. Un saludo a nuestra querida hermana Graciela, bendiciones, feliz sábado, hermana. Hermano. Sí. Y este capítulo, el capítulo 10, las plagas, la plaga de Apocalipsis 16, 15 y 16, pero más específicamente 16, nos hablan sobre la evolución del plan de salvación. Nosotros sabemos que el plan de la redención es un plan que se ha orquestado en la noche de los tiempos, antes de la misma creación del hombre, y ha tenido un cumplimiento exacto en la línea del tiempo humano, por así decirlo, porque Dios no se rige por el tiempo, pero nosotros sí. Nosotros nacemos, crecemos, evolucionamos, envejecemos y morimos. Y en ese tiempo hay etapas del mismo plan de la redención que han ido cumpliéndose de manera sistemática, ordenada. Y ahora estamos en las vísperas de otro gran evento que sería el tiempo de angustia, dividido en dos partes, ya lo hemos estudiado. Y ahora vamos a estudiar la segunda parte de ese tiempo de angustia, el que denominamos el tiempo de angustia de Jacob, como lo llama el profeta Jeremías, como lo dice y lo menciona el profeta Daniel. Y es un tiempo que toma una analogía de uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Y este tiempo de angustia está señalado por la duración de las plagas. Lo que duren las plagas dura el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, nosotros tenemos bajo referencias bíblicas, yo voy a poner otras referencias bíblicas también de las que ya están acá, y vamos a leer la síntesis y después vamos a explicar un poquito. La síntesis, estamos en la página 96 del libro, dice así: son las consideraciones generales sobre las plagas. Descripción, tiempo, extensión, duración, protección de los sellados, hambre de oír la palabra de Jehová. La sexta y última plagas, el Armagedón, el famoso Armagedón, y después la desesperación de los impíos. ¿Qué significa el tiempo de las plagas? Nosotros no conocemos un referente, la humanidad, la raza caída, no conoce un referente ni bíblico ni de ninguna naturaleza con respecto al tiempo de las plagas. ¿Por qué? Porque es un tiempo desconocido por nosotros. No hemos experimentado nunca el tiempo de la ira de Dios, porque siempre hemos vivido bajo la gracia. Hermano Carlos, levantaste la manito. Sí, Gerardo, ya encontré, ¿Lo puede leer? lo pude. Sí, Perfecto, Superman, me alegro mucho. También Hago un paréntesis, la hermana Graciela, tú me escuchas, ¿verdad, hermanita Graciela? Vamos a esperar que sí. Bien, entonces, dijimos que el tiempo de las plagas es el tiempo de la duración del tiempo de angustia de Jacob. Nosotros no conocemos un referente, no lo hay en la Biblia, porque en la Biblia siempre se ha hablado sobre el tiempo de la gracia. Nosotros estamos viviendo hoy bajo el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, el tiempo del perdón de Dios. Entonces, desde el mismo día en que Adán cayó en pecado, se extendió una gracia, una oportunidad
a la raza caída, hasta hoy y hasta dentro de un poco tiempo más. Por eso no sabemos qué significa vivir bajo la ira de Dios. La Biblia nos menciona un periodo profético de 7 eventos, las 7 plagas, donde se menciona que es el tiempo de las plagas o el tiempo de la ira de Dios. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia o el tiempo de la misericordia de Dios. Pero va a llegar un momento en que esa misericordia se va a terminar y comenzará a estar entre los seres humanos otro tiempo muy diferente, que no es el tiempo de la misericordia, sino el tiempo de la ira de Dios. Si nosotros buscamos en Apocalipsis 6:17, capítulo de Apocalipsis 6, ahí vamos a mirar donde habla de los sellos, pero el último versículo, verso 17, dice así: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Si vamos a Apocalipsis 15, el mismo Apocalipsis, y el verso 1 dice también lo mismo: vi en el cielo otra señal grande y admirable. Esto es ya cuando los ángeles vienen con las 7 postreras plagas. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Interesante. Y en el capítulo 16 también tenemos en el primer versículo, cuando habla de las copas de la ira, y dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces entendemos acá que la plaga es un sinónimo de la ira de Dios o del cese de la misericordia. Nosotros no podemos entender eso, no tenemos una idea, no tenemos un referente bíblico. Hay un referente bíblico, pero indirecto. Nosotros lo comentamos la vez pasada, lo voy a comentar de nuevo ahora. El único referente indirecto bíblico que es vivir bajo la ira o sin la protección de Dios está en la experiencia de Job. En Job, cuando se produce ese diálogo, se producen 2 diálogos entre Satanás y el Altísimo. El primer diálogo lo conocemos, no vamos a entrar en detalle. Satanás se queja de que Dios lo defienda tanto o que le dé una protección, que por eso, por esa protección, Job le es fiel. Pero Satanás lo tienta a Dios y le dice: pero quítale la protección y verás si él no peca delante de tu cara. Y Dios permite, y Dios le quita la protección, pero no le quita la protección a Job, le quita la protección a todo lo que Job tenía. ¿Sí? Bienes materiales, fortuna, propiedades y a su familia. Esos les quita la protección, sale Satanás de la presencia del Altísimo y en ese momento se produce un viento solano, se derrumba todo, vienen ladrones, le quitan todos los ganados y le quitan todas las propiedades, quema y mueren todos los hijos. Y la esposa sabemos que le valía más a Satanás viva que muerta. Vuelve de nuevo el segundo diálogo con el Altísimo y Satanás se presenta otra vez y el Señor le pregunta: ¿te das cuenta que a pesar de que tú me dijiste que le quitara, él aún y todo así conserva su integridad? Y Satanás vuelve a la carga y le dice: piel por piel. Una cosa es perder lo demás, pero si le pasa algo a él, y él le dice otra vez: ve con a Job, pero esta vez no lo mates. Y es ahí donde Dios le quita la protección de la salud. Y Satanás hace lo que sabemos, lo enferma de pies a cabeza. Esa es la única historia bíblica y también directamente de los labios del Señor, donde Él retira la protección. Ahora, esa experiencia es indirecta. Ahora, la experiencia directa se refiere a las plagas o el castigo, porque el Señor tiene deuda con este mundo. O en realidad, mejor dicho, el mundo tiene deuda con el Altísimo. El mundo tiene deuda y Dios viene a cobrar.
Dios quiere decir, ustedes me han matado a mis santos, ustedes me han apedreado a los míos, ustedes han hecho injusticia en esta tierra, ustedes han hecho guerras, han hecho enfermedades, han destruido la tierra, han destruido la naturaleza, eso es mío. Ahora quiero que paguen. Entonces ahí es donde tenemos ese escenario donde Dios ya aparta del cuidado de los ángeles a toda una civilización entera, excepto de sus sellados o de sus hijos santos, que han sido probados, y dice el Señor, la medida en el cielo ha colmado mi paciencia, y ahora yo debo actuar. Ahora quiero que ustedes me rindan cuenta. Yo vengo a cobrar. Ese es el periodo de las plagas. Estábamos diciendo que el derramamiento de las 7 postreras plagas cubre el mismo periodo que el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de la misericordia se ha ido. Nunca más volverá. El tiempo del perdón, el tiempo del arrepentimiento, ya no es posible. En tanto que los justos que han recibido el sello del Dios vivo son maravillosamente protegidos de todo daño físico, los impenitentes sufren los tremendos azotes de la ira divina que castigan sin mezcla de misericordia, porque Dios retira su protección de la tierra, salvo para sus hijos, dejándola a la merced del gran enemigo. ¿Qué significa dejándola a la merced? Satanás nunca, aunque lo quiso siempre, nunca ha tenido la tierra a su merced. Siempre ha habido ángeles que han protegido. Fijémonos en Apocalipsis capítulo 7, los primeros versículos. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos, los 4 es todos, totalidad, los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Acá vemos que hay ángeles que mantienen, sostienen a todos los ángeles caídos, esperando estos lograr la destrucción que ellos siempre han querido. Nunca han tenido su oportunidad. La han tenido de forma parcial, pero nunca de manera completa. Hasta que termina el tiempo del sellamiento, como lo dice acá, hasta que sean sellados los hijos del Altísimo, entonces sí, suelta los vientos, que todo el infierno se vuelque sobre la tierra. Y ahí es donde comienzan las 7 plagas postreras. El relato completo de los sucesos relacionados con las plagas puede leerse en el capítulo 16 del Apocalipsis. He aquí el cuadro sintético relativo a la naturaleza de las mismas. Vamos a leer capítulo 16, que es un capítulo muy interesante. Si me permiten, lo vamos a leer rápido. Y después Hago una vamos a pregunta, hacer... Gerardo. ¿Cómo? Una pregunta. Sí, claro que sí, hermano. Ese pasaje donde dice que mandó Dios al ángel que detuviera a los 4 ángeles de hacer daño hasta que el Señor hiciera el sellamiento. Exacto. Cuando después termina de hacer el sellamiento, da vía libre para que hagan. Hay un texto, puede ser, que diga: aquellos buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Sí, está en la Biblia. Hay unos cuantos versículos, voy a mostrar ahora unos cuantos versículos que menciona el estado desolador de la tierra, de dónde vienen Exacto. estos, ¿sí? Y qué función van a traer. Es el día de la ira, ¿no? Llamémosle, es el momento, el día, si queremos aplicarlo, que la Biblia lo aplica, a un periodo profético de un año.
En un año, en un Exacto. día vinieron, la sentencia, la gran ramera, en un día vinieron todas tus plagas, todos tus castigos te vinieron en un año. Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y Oh, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. exactamente. Apocalipsis nueve Exacto. seis, 9:6, sí. ¿no? Bien, Sí. el capítulo Claro. 16 de Apocalipsis menciona en detalle las 7 postreras plagas. Leo, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Primera plaga. La segunda, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Fíjense ustedes que hasta ese momento los mismos ángeles del cielo claman y alaban la justicia de Dios. A pesar Ujú. del tremendo daño que está causando eso en el mundo, y especialmente con los impenitentes, estos ángeles han venido mirando todas las barbaridades y abominaciones que hizo la raza humana en estos 6.000 años. Y ellos tienen memoria, ellos son testigos oculares de todas las injusticias que se hizo en la tierra con los santos, con el pueblo de Dios, con este planeta, con los Mm. inocentes. Y ellos ven ahora, dice, Señor, realmente tú eres justo y santo, porque ellos han derramado sangre, tú le has dado ahora sangre a beber, porque lo merece. El cielo ya incluso ahí mismo alaba la justicia de Dios. Amén. El verso 8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo,
porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Amén. El resumen que nos da este libro dice así: la primera plaga es una úlcera maligna y pestilente sobre los que tienen la marca de la bestia. Personalmente, voy a dar una inferencia, que es una opinión personal de esto. Creo que la primera plaga, donde comienza el periodo de angustia, tiene que ver, como la misma palabra lo dice, con un aspecto sanitario. No sabemos de la naturaleza de esas úlceras, pero sí sabemos que es un aspecto sanitario. Y creo que este examen, pequeña prueba testeo global de la gran reingeniería social que se quiere hacer, algo tiene que ver el COVID. Porque lo que viene es mucho peor y más grande y más doloroso. Y cuando venga ya el tiempo de la ira del Señor, se verán los efectos de lo que podemos pensar que va a ser una vacunación obligatoria, una vacunación forzosa, de una u otra manera. Porque la salud de todas las personas que están sin el sello de Dios o que están marcadas por Satanás, todos los impíos, todos sufren esas úlceras. Y eso creo que algo tendría que ver con lo que nosotros conocemos como lo que pasó la pandemia pasada. Ensayos genéticos que salen de la mente de los mismos demonios que inspiran a estos científicos de la farmacéutica. La segunda es el mar se convierte en sangre y muere todo ser marino. La tercera, los ríos y la fuente de las aguas se convierten en sangre, porque los impenitentes han perseguido a los santos. Fíjense que estas dos plagas hablan de las aguas, pero las aguas literales. Primero porque le dan a beber y segundo porque se mueren los peces. Pero en la última habla en la penúltima habla sobre el río Éufrates. Y el río Éufrates es simbólico, porque es el río que atravesaba Babilonia, el que le daba vida a Babilonia. Y en capítulo 17 de Apocalipsis menciona que las aguas de Babilonia representan naciones, tribu, pueblo y lengua. Ya no es literal, es donde se secan. O sea, el mundo impenitente está ya prácticamente en un estado invivible en este planeta. No pueden hacer nada. Y ya se está preparando los reyes del oriente. La cuarta plaga, el sol quema a los hombres con fuego. La quinta se derrama sobre el trono de la bestia y el reino de ésta se cubre de tinieblas. Los malos se muerden la lengua de dolor. La sexta se derrama sobre el Éufrates, sus aguas se secan y se produce la gran lucha, la última lucha del conflicto en esta tierra antes de la segunda venida de Cristo. Es al todo por el todo de Satanás. Y la séptima plaga se derrama por el aire y ocurre una serie de sucesos verdaderamente espectaculares que paralizan a los impíos y conducen a la liberación definitiva de los hijos de Dios y a la aparición de Cristo con los eventos que la acompañan. Por ejemplo, esos granizo de gran tamaño de 30 kilos. Hace poco miraba en esas lluvias extrañas que a veces caen en diferentes lugares del planeta. Hace poco cayó granizo en Arabia Saudita. Arabia Saudita. Nevó en Qatar, en Medio Oriente, donde el calor es abrasador. Pero en Argentina cayó un granizo del tamaño de casi, aparecía en la mano, casi del tamaño de una pelotita de tenis. Imagínense, habrá pesado 150 a 250 gramos. Esas pelotitas o pelota de tenis, ese granizo de gran tamaño, porque rompía parabrisas, rompía cristales, techos de los autos, quedaban destrozados, mataba a animales, porque vienen con una velocidad. Claro, una fuerza, sí. Son pedradas que vienen a una velocidad que le pega a cualquiera y lo mata. Y era el tamaño menos de una pelota de ping-pong. Digamos de como diríamos nosotros, de una ciruela. Pero con una fuerza, y venían una tras otras, no es que venía una,
venían cientos, y todo a su paso lo destruían. Imagínense una de esas bolas, pero del tamaño de una pelota de básquet. Mm, Eso no queda nada. sí. Y encima vienen envueltas en fuego. Es tremendo lo que va a pasar en ese tiempo. Esto paraliza a los impíos y conducen a la liberación definitiva de los hijos de Dios y a la aparición de Cristo con los eventos que la acompañan. Y hay un apartado acá, dice, no es el propósito de este capítulo hacer un estudio completo y analítico de todas las plagas, sino considerar más bien algunos aspectos de la sexta y la séptima, que son las que tienen mayor relación con el tema central de esta obra. Vamos a hablar de algunas consideraciones generales sobre las plagas. Hermano José Antonio, La hermana Cristina. perdón, la hermana Cristín. Hermana Cristín, tú tienes el párrafo para leerlo, ¿vale? Y lo comentamos entre todos, ¿eh? Sí, espera que mueve la mesa. Vale. Consideraciones generales sobre las plagas. Descripción. Léase Apocalipsis 16. Ya lo leímos, sí. Ya la leímos ya. Alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra, porque Jehová tiene una contienda con las naciones. Entra en juicio con toda carne, y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada, dice Jehová. Está en Jeremías 25, 31. Sí es. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz y exclamaba en el cielo, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Apocalipsis 12, 12. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Amén. Así es. Yo pienso que esa voz que oyó Juan sería la del mismo Dios, ¿verdad? Cuando dijo, ay de los moradores de la tierra. Ujú, exactamente. Es un ángel que oyó una gran voz que exclamaba en el cielo, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! O sea, ¡ay de los que viven en ese Sí, planeta! exacto. Porque Satanás viene con mucha ira, sabe que le queda poco tiempo. La obra de destrucción, nosotros, a veces, la hermana Juan menciona que debiéramos explayarnos en estos temas mentalmente, ¿no? Meditar, explayarnos en estos temas del final del tiempo. También lo recomienda explayarnos en la eternidad. ¿Cómo será esa gran ciudad? ¿Cómo serán esas calles de oro donde los salvos, porque eso nos llena de esperanza? Pero explayarnos en ese tema de la iniquidad nos hace comprender que hay un ser que no se adapta, no quiere saber nada con vivir bajo la soberanía de un carácter perfecto como lo es Dios, ¿no? Y a veces nosotros vemos los resultados y quizás hay cosas que jamás la podremos ver, sino en el juicio de los 1000 años secretos, crímenes secretos nunca resueltos, guerras que se han generado por pactos, etcétera, que están escondidos a nuestra vista, que todo saldrá a la luz en el milenio, pero también saldrá a la luz en el milenio, pero también tiene que salir antes, es el verdadero carácter de Satanás, lo que es vivir bajo la ausencia absoluta de un corazón donde no está Dios, es la ausencia de Dios. Nosotros como seres caídos podemos tener miren, vamos a citar algunos clásicos déspotas de la historia, Nerón,
Hitler. Hitler, Mussolini, Calígula. Calígula y tantos otros seres, Netanyahu. Netanyahu, uno que está vivo todavía, que realmente son monstruos Exacto. en forma humana. Pero esas personas tienen apenas 60, 70, no creo que hayan llegado a los 80 años ninguno. Y de su vida, gran parte la tuvieron cometiendo pecado y viviendo bajo la gracia. Pero los demonios tienen miles y miles de años pecando y no tienen la gracia del Señor en su corazón. Nosotros no tenemos idea de la maldad y malignidad de lo que significa vivir bajo la espada o bajo la soberanía de un demonio. Mm. No podemos imaginar. Hay un predicador evangélico de Perú que él fue satanista, se convirtió, se hizo pastor cristiano. Pero él en su experiencia menciona que él llegó a tener poderes clarividentes, adivinaba cosas, le adivinaba la ropa de la persona que le quería hacer consulta a miles de kilómetros. Le decía, tú estás vestido así, 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 y tú vienes a llamarme porque esto, por esto, por esto, por esto, antes que abriera la boca. Esos poderes se los daba el enemigo. Pero él dijo, los demonios, a nosotros los humanos, decía él, nos miran como a perros. Nosotros somos perros para ellos. Pero tenemos unos amos que a los perros los quieren golpear y matar cuando puedan. Si no quieren a nadie, no son amigos de nadie, no tienen misericordia por nadie. La hermana Juan menciona que hasta ellos mismos se pelean y que Satanás tiene esa autoridad por ser más poderoso de disciplinarlos para que sus filas, sus tropas no se desbanden. Vivir bajo esa realidad es la que vivirán los impíos en el tiempo de la angustia de Jacob. Por eso es un tiempo que no hubo antes, nunca, ni volverá a verlo. Bien. Y esa experiencia tiene que ser demostrada. Dios tiene que darle la oportunidad a Satanás para que él tenga las manos libres y muestre lo que lleva dentro, lo que hay dentro de él sin ataduras, como lo hizo con los hijos de Job. Él no tuvo atadura con la familia y con lo que tenía Job, y le robó todo, le destruyó todo y los mató a todos, de una sola familia. Y eso es lo que Satanás hará y los ángeles cuando vengan a este mundo y todos los ángeles de Dios se hayan retirado de la naturaleza, se hayan retirado de las estaciones de trenes, de aeropuertos donde hay mayor concentración de seres humanos, se hayan retirado de las carreteras, de los puentes, se hayan retirado de las grandes metrópolis. Y Satanás comienza a hacer la obra de decir, yo puedo hacer todo ahora lo que quiero y nadie me va a detener. ¿Se imaginan a ustedes multitud de personas en los pisos altos, se le meten demonios y se tiran al vacío? Y en el suelo explotan del golpe que dan todos los seres humanos. No hay forma ya de describir el terror. De animales que entran los demonios y te atacan y te matan. Gerardo, Sí. así también en el contexto, o como hablabas hace rato, cómo Dios permitió lo que le sucedió a Job. Hizo estragos en su familia, en su alrededor. Obstante, el enemigo quería más todavía. Dios le concedió más que no le toque la vida. Digo, ¿hasta dónde es la perversidad de la maldad del enemigo de que hizo todo? ¿Qué no le hizo a Job? Menos sacarle la vida. Pero qué grande que es Dios, ¿no? Porque Dios, y también esto para nosotros, Dios hace justicia. Uh-huh. Dios
ahí en el pasaje recién, los ángeles decían, bienaventurado eres justo, porque bien has hecho. Hermano, esto para nosotros debe servir mucho, porque cuántas veces humanamente somos víctimas de distintas tropelías sociales, laborales, de cualquier naturaleza, de manera ordinaria en la vida nuestra, y decimos, ¿por qué, Señor? Haceme justicia, haceme justicia. Y a veces queremos tomar la justicia por la mano propia, pero qué bueno que todos se lo deleguemos a Dios, que Él va a hacer justicia. Va a llegar un Amén. tiempo, va a tardar mucho, sí que va a tardar, pero hermano, ¿hasta cuándo? Vos siempre orando, hermano, que Dios haga justicia. Hagamos justicia a nosotros. No, tranquilito, hermano, Dios va a hacer justicia, la justicia que va a hacer Dios. Eso. Amén. Fíjense ustedes que hace poco estuve mirando un documental cortito sobre Francia, París, Ujú. la ciudad luz, la ciudad del amor, la ciudad de la Torre Eiffel, etcétera. Pero por la noche, decía, eso es otra ciudad, cambia. Ciudad de la delincuencia, la ciudad de donde salen las ratas del tamaño de un gato de las alcantarillas y andan merodeando por los parques. Wow. Ciudad donde están la gente durmiendo en la calle, la pobreza, la indigencia, las violaciones, etcétera. Ustedes se imaginan, nos dicen que todas las megaciudades, Madrid, Barcelona, Roma, París, Berlín. Berlín, Londres, Nueva York, todas las megaciudades tienen por lo menos entre 4 y 5 veces más cantidad de ratas que habitantes. O sea que por cada habitante tiene que haber mínimo 4 ratas. Están escondidas, están todas alcantarillas. Pero cuando viene una inundación, esos animales salen y pueblan, es un caos. Sí. Yo estaba en el año 81, me acuerdo, en Puégari, en el Colegio Adventista, estaba estudiando y una vez yo estaba trabajando en el departamento de construcción, era un muchachito, tenía 15 años. Y en la cocina, que era el edificio donde se cocinaba, y era el comedor también, cocina-comedor, un edificio grande, una vez se tapó El desagüe. el desagüe, se tapó la alcantarilla. Usted, 15 años, o sea, no era era todavía impresionable. Se tapó y por la parte de atrás empezamos a escuchar gritos y gritos de las mujeres que vieron cómo todas las ratas empezaron a salir y se metían en la cocina, debajo de esto, de la nevera, de las mesas, y abrieron las puertas y las ratas empezaron, y nosotros salimos, como estábamos trabajando cerca, y yo estuve ahí con un palo y me cansé de matar ratas, pero una rata así, el cuerpo 20 centímetros y cola otro así. Eran no ratitas, Hoy, eran bichos y salían cientos. Y a veces nos preguntan, y la gente decía, ¿de dónde salió esto? Estaban ahí todos los días. Solo que se llenó, se taponeó la salida de agua y se metió por todas partes. Y tuvieron que salir, si no se ahogaban. Bueno, en las ciudades grandes, usted se imagina, aparte de salir las ratas, que salgan endemoniadas y comiencen a atacar a toda la gente, los perros, que los autos solos se manejen y empiecen a chocarse, y tú vas a buscar ahí, no hay nadie. Eso es vivir bajo la ira de Dios, donde los demonios no tienen Control. freno, no tienen control. Eso es lo que a este mundo les espera. mm, Y más. Yo he separado unos cuantos versículos. Vamos a leerlos. En Ezequiel, capítulo 7, de lo que significa vivir o lo que significará vivir en ese tiempo. Ezequiel 7:24 dice así. Traeré, por tanto, dice, fíjense que Ezequiel 7 habla de la venidera destrucción. Ezequiel 8 habla de las visiones, de la abominación, y Ezequiel 9 habla del sellamiento. O sea que está
relacionado uno con otro de los eventos del fin. Es un evento que sucedió en la época de Ezequiel, pero es un tipo, un modelo para lo que viene al tiempo del fin. La hermana Joy menciona que Ezequiel 8 y 9 se cumplirán literalmente. Dice así, verso 24. Traeré por tanto los más perversos de las naciones. Satanás se le permitirá llegar a todas las naciones porque no hay nadie más perverso que los ángeles caídos. Nosotros tenemos, como dije hace un rato, un periodo de vida de 80 años promedio, de los cuales no somos totalmente conscientes de nuestros actos los 80 años. Siempre crecemos, somos niños, etc. Pero si vivimos 80 años, tenemos entre 60 y 65 años de voluntad propia. Y podemos llegar a convertirnos en monstruos, realmente monstruos asesinos, depredadores. Pero nosotros ni nos comparamos en absoluto a un ángel caído. Porque ellos ya están, nosotros todavía estamos bajo la gracia y podemos arrepentirnos. Y Dios aceptará nuestro arrepentimiento, nos limpiará de todas nuestras abominaciones y nos dejará puros y limpios otra vez. Los ángeles caídos ya no tienen esa gracia. Ellos ya tienen el caso perdido. Y ellos tienen miles de años pecando y haciendo maldad y maldad y maldad. Y dice así, traeré por tanto a los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene y buscarán la paz, y no la hallarán. En Ezequiel 5, 12 al 13, también tenemos otro versículo. Dice así, una tercera parte de ti morirá de pestilencia. Esta es mencionando una futura plaga. Y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo. Ese es el día de la ira de Dios. Y tomaré satisfacción y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando cumpla con ellos mi enojo. Wow. Jeremías 19:9 dice así. Esto es lo que nos espera a nosotros, a este mundo. 19:9, Jeremías dice, y les haré comer la carne de sus hijos cuando no haya alimento, y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro, con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Pero ya este versículo no se cumplió en el asedio de Jerusalén. Son tipos, Ya. modelos de lo que pasó en la antigüedad volverá a pasar, porque la historia se va a repetir de nuevo. Y en Jeremías 41, capítulo del mismo libro, capítulo 41, dice así, verso 43 al 45. No, No, 41 llega hasta el 18. sí, perdón. Jeremías 41, yo anoté mal. Esto lo pasamos por alto porque no lo tengo mal anotado. En Isaías 13, 5 al 9, estos son los días de la ira de Dios, que lo reflejan diferentes profetas. Isaías capítulo 13. Y fíjense ustedes este detalle que da Isaías, que no lo da nadie más. Nadie más lo da excepto Isaías. Isaías 13, 5 al 9, dice así. Vienen, esa es la profecía contra Babilonia. Vienen de lejana tierra, los destructores, de lo postrero de los cielos. ¿Hay algún ser humano que venga de lo postrero de los cielos? No. No, Dios trae a los demonios para que actúen en la Babilonia que tiene que ser castigada. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad porque cerca está el día de Jehová,
vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Y aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. En Judas 6 también tenemos unas palabras interesantes que nos dice con respecto a estos demonios que fueron encarcelados. Judas. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, no guardaron su santidad, no guardaron la palabra del Señor, se rebelaron, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Cuando Dios tenga que juzgar a este mundo, Dios los ha guardado a ellos para que vengan a hacer la obra de destrucción. Ese es el día de la ira de Dios, donde Dios va a cobrarle a este mundo todo lo que le hicieron a este planeta y a los santos del Altísimo. Esto es, entre otros versículos, esta forma que nosotros entendemos lo que serán las 7 postreras plagas. Hermano José Antonio, por favor. Sigamos. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a estas mismas plagas tan temibles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. El mar se convirtió en sangre como de un muerto y toda alma viviente fue muerta en el mar. También los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. Amén. El ángel de Dios declara, justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Así es. Apocalipsis 16, del 2 al 6. Ese es el día de la rendición de cuentas. Este mundo tiene mucha deuda con el Señor. Estos seres habitantes, y especialmente la última generación, porque los impíos de la última generación habrán colmado la medida otra vez. La última generación, así como la última generación de Noé colmó la medida de maldad, también esta última generación, cuando ponga su nuevo orden mundial, ese nuevo orden que esclavizará las mentes y nos forzará a ser idólatras, o querrá forzar al mundo a ser idólatras, y el mundo irá tras la idolatría para no perder las prebendas que ofrece Babilonia. Seguridad, dinero, comida, vivienda, etc. Pero transgrediendo el mandato de Dios. Y solo unos pocos preferirán perder seguridad, comida, vivienda y todas las prebendas que ofrece Babilonia. Unos pocos preferirán perder eso, pero no perder el favor divino, y no se arrodillarán ante esa imagen del domingo o de un día espurio, un día falso de adoración. Porque ellos aceptarán las consecuencias y no les importará, pero
no querrán transgredir el mandato. Ese es el panorama. Por eso la última generación se le da a beber todo esto, porque se lo merecen. Y hay en esa última generación también la última medida de los mártires. ¿Cuántos faltan? No lo sabemos. Yo no lo sé. ¿Cuántos tienen que morir en el nombre de Jesús y por defender sus convicciones? No lo sabemos, pero es una medida que se dará al final. Ujú. Hermano Carlos, tú tienes un párrafo que dice el tiempo. ¿Puedes leer? Sí, dice, ocurren durante el tiempo en que el templo está cerrado y lleno de humo. En otras palabras, una vez que el tiempo de gracia, o sea, durante el tiempo de angustia, era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. Exactamente. Extensión. Gracias, Estas hermano. plagas, bueno, listo. No, sigue, Ah, Carlos. sigue, perdón, Sigue. perdón. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres, amén Antes. antes del fin del tiempo de gracia, fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa, pero en el juicio final la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Así es. Duración. La duración será breve. Si la palabra día mencionada en Apocalipsis 18:8 es tiempo profético, en un solo día vendrán las plagas, y si aplicamos la escala profética de días por año, Ezequiel 4:6, podría razonarse que las plagas durarán un año. No hay referencia en los escritos del espíritu de profecía a la duración de este periodo. El comentario bíblico sugiere que el lenguaje original destaca la idea de algo repentino e inesperado, más bien que una duración. Hasta allí, Carlos. Protección. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. Muchas Bueno. gracias, hermano. El tiempo Listo. es así. Ezequiel habla de una relación profética del tiempo, números también, pero Apocalipsis nos dice que a Babilonia le es pagada, le es retribuida su castigo en un día. En un día vinieron tus plagas. No se trata de 360 días que van a durar, sino en ese año vendrán todas. Vendrán en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses, no lo sabemos. Pero no va a pasar del año en que las 7 Sí. postreras plagas caigan. Porque en ese tiempo el mundo entrará en convulsión, entrará en guerra total, nación contra nación, bloques militares contra bloques militares. Los demonios pasearán por la tierra como Juan por su casa. Nada les impedirá, excepto aquellos que estén escondidos en las montañas y en lugares inhóspitos, resguardados de los malos, que los perseguirán y que los querrán matar antes de ese decreto famoso. Pero el mundo estará y será un lugar invivible, un lugar completamente desolado, porque hermano, donde hay guerras y hay bombardeos y hay matanza y te buscan para comerte porque tú eres comida caminando, o tú estarás buscando a gente para comérsela si tiene la marca de la bestia. Ese va a ser un lugar terrible. Aquí dice que estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. O sea que va a haber rincones de la tierra donde no va a pasar nada. Exactamente. Amén. Ah. Porque las plagas, algunas serán locales. Me imagino la primera, no sé si la primera, pero la segunda y la tercera, donde hable de los mares y los ríos, porque se le da, los primeros mueren los peces, los animales del mar, y los segundos la gente no puede tomar agua.
porque el agua está contaminada. Entonces, pero la plaga del sol que arderá a todo impío, el sol alumbra a todos y el sol le pega a todos. O sea, algunas, lo que sí se menciona que no serán todas universales porque obviamente desaparecerían todo ser vivo. Porque si a Satanás se le diera la oportunidad de aplastar a este planeta, lo haría. ¿Sí? Pero se trata de demostrar el carácter de Satanás. Para que en el futuro, en la eternidad, los que hayan presenciado el tiempo de angustia de Jacob, tanto los santos, los sellados, los 144.000, que será la comitiva personal de Jesús por la eternidad, porque la Biblia dice que ellos van donde Jesús va, a donde Jesús vaya en el último confín del universo, le seguirán estos. Y cuando esa gente pregunte qué fue de ese planeta que se reveló y todo, a ver, Busquen los libros. y llamará a uno de los 144.000. Esperemos que estemos todos nosotros ahí. Amén. Y que le diga a Cristín, ven, cuéntale lo que tú has pasado. A ver, Carlos, Graciela, cuéntale ahí lo que tú has pasado, lo que significó vivir bajo la ira de Dios, porque el pecado era extremo. Y ellos narrarán su experiencia. José Antonio, adelántate. ¿Cuál fue tu experiencia? Por eso ellos van a donde el Cordero va, porque son primicias de Jesús, son lo más precioso que tiene. Y ellos, la hermana Juan menciona, son el testigos directos de lo que fue vivir en un mundo tan pecador en la última generación y fueron vencedores en la sangre del Cordero. Amén. Amén. Han vencido y son más que vencedores. Por eso es una prueba testigo, una prueba testimonial para que la rebelión nunca más vuelva a levantarse. Nunca más por la eternidad. Y cuando alguien tenga el deseo en el futuro lejano de decir por qué Dios es tan así, y enseguida van a llamar a los salvos, cuéntale lo que significa la experiencia esa que hubo con un ángel caído, un querubín protector y todo lo que pasó. Cuéntale tú que viviste en ese planeta. Y ahí estarán los salvos para dar testimonio. Es tremendo lo que estamos meditando ahora, porque son pruebas que el Señor ha hecho para que Él lo sabe, pero los ángeles no saben. Los otros mundos no saben lo que es vivir sin Dios en extremo, como Dios lo ve. Por eso hay ángeles que dicen y los santos, Señor, basta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Vamos a soportar esto. Tienen que seguir soportando para que lo vean. No me crean a mí, véanlo ustedes. Lo que es un rebelde, sin causa y perdido. Hermana Ibel. Sí. Voy a leer la protección de los sellados. Los hijos de Dios serán milagrosamente protegidos. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está del que camina en justicia, que se le dará pan y sus aguas serán ciertas. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo Jehová les escucharé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Isaías 33:16. Amén. Amén. Bueno, es una hermosa promesa Así es. que tienen o que tenemos aquellos que vivamos en obediencia, todos aquellos que puedan ser fieles y leales a nuestro Salvador Jesucristo. Y habla aquí de una hambre, de una pestilencia, pero los ángeles del Altísimo protegerán a sus fieles. Amén. Y como dijo el hermano Gerardo, cuando venga esa plaga, que todas las aguas estarán contaminadas. Sin embargo, los hijos de Dios, Él le va a proveer agua pura. Agua pura. Sus aguas serán ciertas, serán seguras. Exactamente. Y aunque haya hambre, Él los proveerá una fruta, un pan, algo para calmar
esa hambre. Con que Elías lo tendrá. hizo. Exacto. Elías le proveyó en el medio del desierto. Un cuervo Ujú, venía y le traía la comida que era necesaria para ese día. ujú. Y al día siguiente, otra vez el mismo cuervo le traía. Hay un relato de un hombre que estuvo cristiano muchos años en una cárcel de China, cristiano, que había sido encarcelado por profesar la fe prohibida en China, y que no entendían, le habían quitado completamente la ración de comida para que se muriera de hambre. Y este cristiano seguía vivo y no entendían cómo seguía vivo si no le daban Comida. comida. Y pasaron las semanas y pasaron los meses y no se moría. Entonces vieron que en la celda de este cristiano había un pequeño agujerito en la pared y por la noche venía un ratón, se introducía en la celda, le dejaba unos pedacitos de pan y se iba. Y esa era la comida que él necesitaba para sobrevivir. Ujú. Y todas las noches, en la oscuridad, aparecía ese ratoncito por el agujerito muy pequeño, le traía un pequeño de pan y se iba de nuevo. Y así este hombre fue mantenido con vida el tiempo que tuvo preso. Dios tiene mil formas que nosotros ni nos imaginamos Exactamente. para cuidar de su pueblo. Y es ahí donde veremos la maravillosa obra de Dios cuidando a sus hijos porque Él lo prometió. Dice, no les faltará porque vivo yo, dice Jehová, que ustedes son como la niña de mis ojos y yo los cuidaré. Hermana Graciela, y ya contigo terminamos. ¿Tú me Bien, escuchas? hermanito. Sí. Hambre de oír la palabra de Jehová. En aquel día, multitud Se le cortó, hermana. de... ¿Me escucha? No, se le corta. No te escuchamos, hermanita. Otra vez, porfa, por favor. Claro que sí. Hambre de oír la palabra de Jehová. En aquel día, multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina que por tanto tiempo despreciaran. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amós 8, 11 y 12. Consejos de la página 687. Es el conflicto de los Conflicto de siglos. los Otros conflicto de los siglos, ¿sí? Conflicto de los siglos 687. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. Amén. ¿Qué significa esas siglas, hermanito? PE. Eso es el Primer libro escrito. Primeros Escritos, página 281. Muy interesante porque es cierto, yo por ejemplo he pasado momentos en que a mí me ha dado ganas de compartir todo lo que yo estoy aprendiendo. Muchas veces me han aceptado, otros me han rechazado y yo digo, qué pena los que rechazan esta maravillosa palabra porque es tiempo en estos últimos tiempos del mundo, finales, que debemos estar oyendo estas hermosas palabras, porque así como yo también he abierto los ojos con la palabra y hacer la voluntad del Señor, aunque me falta mucho, pero por ejemplo en el régimen alimenticio, que nos ayuda a entender mejor los escritos de Jehová. Así es. Entonces,
no quieren. Y yo a veces, yo mismo me sorprendo, yo a veces me pongo en su lugar, yo dije, tal vez si yo no hubiera conocido antes la palabra, tal vez sería en estos tiempos una incrédula, quizás, ¿no? Y me da pena y trato de insistirlos, pero se cierran y no quieren. Y acá habla de que hay un tiempo que muy pronto van a tener esa hambre y ya no se podrá. Inclusive nos van a preguntar a nosotros, pero ya no podremos hacer más porque el tiempo de gracia se acaba. Y eso a mí me llena a veces de mucha nostalgia, tanto como con mis familiares, vecinos, amistades, ¿no? Porque inclusive he dado estudios a la fe de Jesús a una amiga cercana que yo la aprecio, pero me da pena que ella aún dice que ella tiene que sentir, ¿no? Pero yo le digo, pero ya tienes el conocimiento, porque hasta que te venga ese sentir quizá va a tardar, pero si ya tienes el conocimiento y tú crees, puedes tomar la decisión ya de bautizarte, porque así vas a aprender muchas más cosas, así como nosotros estamos adelantados en muchas más cosas, hermanos. Así es. Eso. Mira, hermanita, nosotros hoy estamos viviendo lo que podríamos decirse una dispensación, que es el tiempo en que el Espíritu Santo está con nosotros, porque Él está desde que se fue Jesús, o desde que llegó, desde la lluvia temprana, 10 días después de la ascensión de Él, hasta el día de hoy, y lo estará hasta el último momento. Pero la intervención del Espíritu Santo siempre va a variar de acuerdo a la proximidad, por así decirlo, que Él tenga que actuar. Porque cuando en los primeros días o semanas, tal vez meses, calculo yo, de la lluvia tardía, bajando del aposento alto, la, la intervención del Espíritu Santo en la iglesia naciente determinó que estando Él, llamémosle Dios en persona. Recuerda que Ananías y Zafira engañaron. Él quiso engañar a los apóstoles vendiendo una heredad y quedándose con un vuelto. Todos sabemos la historia, ¿no? Hechos 5. Pero ahí Pedro le dice, tú no engañaste a hombres, engañaste a Dios, Al Espíritu Santo. al Espíritu Santo. Cuando Dios se aproxima a su pueblo de una manera tan real y llamémosle física, nosotros tenemos que cambiar. Porque la tolerancia de Dios al pecado es muy distinta. Cuando Dios se acercó al pueblo de Israel en el desierto, porque hacían milagros, hermana, milagros, y ellos escuchaban a Dios la voz que parecía trueno y temblaban y decían, le decían a Moisés y a Aarón, no, no, que no nos hable Dios, que no nos hable Dios porque vamos a morir, háblanos tú y a ti te escucharemos. ¿Qué quiero decirte con esto, hermana? Que al final del tiempo de la gracia, cuando venga la lluvia tardía, Joel, Amós nos hablan de que los ancianos tendrán sueños, los niños tendrán visiones. Habrá una manifestación incluso sobrenatural de ciertos siervos de Dios. Unos podrán hacer milagros, otros podrán hacer sanaciones, otros incluso, la hermana Juana menciona, podrán resucitar muertos. Acuérdense que los apóstoles lo hicieron, con Dorcas y etcétera, ¿no? Bueno, entonces, cuando nosotros nos encontremos en la gracia del Señor, si llegamos a ese tiempo y estamos sellados, nosotros no pensaremos como pensamos hoy. Porque nos habremos limpiado de tanta, llamémosle, rastro de pecados, que aceptaremos la voluntad de Dios como es. Yo me imagino si se habrá puesto triste Pedro cuando vio caer primero a Zafira y después a Ananías. Se habrá puesto triste, oh Señor, por el Espíritu Santo, ¿por qué lo mataste? Si ellos tenían buena intención. Dijo, no. ¿Qué le dijo? Ahí los que vienen de enterrar a tu marido, ahora te van a enterrar a ti. Fue una sentencia, ¿no? Y está en el registro bíblico. Entonces, esa sentencia era que los apóstoles estaban completamente de acuerdo con lo que el Espíritu Santo había hecho. Y si el Espíritu Santo, en su momento, cuando los hijos de Aarón se emborracharon, ¿te acuerdas ese evento, no?
y Dios los castigó, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, ¿sí? Los castigó y los mató, porque ellos hicieron fuego extraño. No tomaron del fuego del altar para prender en el templo las 7 lámparas. Hicieron ellos mismos nomás un fuego, estaban borrachos. Y Dios dijo, ¿cómo? ¿Ustedes van a encender un fuego extraño en mi templo? No, y los mató. ¿Y qué fue que lo que le dijo a Aarón? Aarón, te prohíbo que hagas duelo por tus hijos. Pero eran sus hijos. ¿Por qué? Porque Aarón tenía que entender que la transgresión de ellos superaría cualquier dolor paterno. Digo, no se te ocurra hacer duelo para que la gente aprenda que conmigo lo santo es santo y lo profano es profano. No lo mezclen. Entonces, al final del tiempo, como tú acabas de leer, dice, los santos no tenían nada para ellos. Y el Espíritu Santo le dirá, no hay nada. Todos estos años has pasado y no quisiste. No quisiste un estudio bíblico, no quisiste un libro, no quisiste una charla. Te mandé invitaciones para un audio, para un video, para una reunión en Zoom, para una reunión en Skype, para una reunión personal. Nunca has querido, nunca has tenido tiempo o no se te pegó la regalada gana de asistir. ¿Qué quieres ahora? ¿Que no te venga nada? Y nosotros tendremos que ponernos del lado del Espíritu Santo. Por eso, en mi humilde opinión, hermana, yo tengo hijos. A mí me duele mucho, porque ellos ninguno están en la fe. Pero me duele, pero también digo, ya son adultos. Y toda la oportunidad que yo tengo, la tienen ellos. Y tu hermanita Graciela, toda la oportunidad que tú tienes ahora de gastar tu tiempo, tu media hora, tu hora, hora y media, de estar con nosotros, todas esas personas también lo tienen y no lo aprovechan. Porque no quieren. Es más, la hermana Juan menciona, si a esa gente se les diera otra oportunidad, volverían a ser los malos de siempre, porque ahora no reclaman perdón, reclaman que no le caigan las plagas. Es decir, reclaman consecuencias. ¿Sí? O sea, no me castigues, pero si me levantas el castigo, yo quiero seguir siendo lo mismo. Seguir la misma vida. Exactamente. Por eso el Espíritu Santo debe cambiarnos a nosotros para que aceptemos la soberanía de Dios en el Espíritu Santo. Y si Dios dice, no hay más, no puedo orar por ti, porque el Espíritu Santo me dice que ya no hay intercesión, no oraré por ti, no me lo pidas. No hay más intercesor. Y fíjate, tú has tenido años y años y años, has tenido recursos, has tenido tiempo, has tenido influencia, has tenido todo lo que pudiste tener y nunca se te ocurrió acercarte a Dios. ¿Tú qué quieres ahora? ¿Qué quieres? ¿Que no te caigan las plagas? Nosotros hemos recibido persecución, censura. Nos han quitado el dinero, nos han quitado las propiedades, nos han quitado la comida, nos han quitado todo. Estamos corriendo, nos quieren matar. Pero contamos con la aprobación de Dios. Y sabemos que el Señor no va a abandonar a los suyos. Y tú de ese lado, que no quisiste hacer nada, nunca, ¿tú quieres estar con nosotros? No, no puedes. Ese es el lenguaje del cielo. Por eso en el día de la ira, eso lo veremos la otra semana, hijos e hijas se echan las culpas, hermanos, hermanas, fieles contra pastores, todo el mundo se echa la culpa. Tú eres el culpable, tú eres el culpable, tú eres el culpable. No, no, no. No seamos como Adán y Eva. Ah, yo no fui, fue la mujer que me diste. Y la mujer, ah, no, yo no fui, fue la serpiente. No. Nosotros mismos nos hemos hecho nuestro destino, con decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión. Y Dios viene a recompensar a los que han decidido estar de parte de Dios
y a recompensar a los que han decidido estar en contra de Dios. Por eso hoy podemos verlo de manera difusa, pero si nos atenemos al registro bíblico, el Señor es muy determinante. En el día de la ira, hasta los ángeles mismos que van a ver cómo mueren cientos y miles de hombres, esos ángeles alaban a Dios. Dice, pero Señor, ¿cómo vas a matar a tanto? No, justos son tus juicios, oh Dios de los cielos. Hermano José Antonio. Sí, hay ahí un común denominador, que es bueno decirlo, y ese es el amor. ¿Por qué estos impíos acabaron impíamente y recibieron las plagas? ¿Qué había dentro de ellos? ¿Verdad? Porque el hermano Gerardo ha dicho que cuántos podrían venir a esta reunión, escuchar la palabra de Dios, pero no. No quieren. No quieren. No quieren. Porque están vacíos. No tienen ese amor de Dios, no lo conocen. Y entonces digo como un denominador en el sentido de que nosotros tenemos también un común denominador. ¿Por qué estamos aquí? Por el amor de Dios, el amor a Jesucristo, la gracia del Espíritu Santo que nos ha hecho ver el don de la sangre de Cristo en la cruz, el mismo Dios que muere por los seres humanos, allí como un criminal. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues dar gracias a Dios porque hemos despertado y hemos visto el amor de Dios en nuestra vida y estamos aquí hablando de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, suma total, ¿qué tenemos que hacer? Pues predicar el amor de Dios, el amor de Jesucristo a nuestros hermanos, a ver si alguno de ellos cae en la cuenta que una vida sin amor no es vida, es muerte, y lo peor de todo, muerte eterna. Así es. Que el Señor nos bendiga a todos y tenga misericordia de su iglesia. Porque nosotros no estamos a la altura de las circunstancias como iglesia. Debiéramos estarlo. Y el Señor ha provisto todas las herramientas o elementos necesarios que un humano puede necesitar para estar en paz con Dios. Pero nuestra naturaleza sigue estorbándonos en el camino a la salvación. Que el Espíritu Santo pueda bendecir a cada alma de los que estamos acá presentes y de los que escucharán después. Amén. Amén. Porque el tiempo se acaba. Y tenemos que tomar decisiones drásticas, decisiones serias. No la podrás tomar después. En el momento de la crisis no te hace tomar decisiones correctas. Y aunque las tomaras, habrá sido tarde. Como en esto. Acabamos de leerlo. Cuando ya vengan a pedir, por favor, denos una voz de esperanza. Denos un consejo, léanos un pasaje de la Biblia. No tenemos nada para ustedes. Que el Señor los bendiga a todos. Hermana Graciela, ¿tú quisieras despedirnos en oración? Claro que sí, hermanito. Oremos. Oremos, hermanitos. Gracias, Padre Santo Celestial, que moras en la altura de los cielos, Amén. por este hermoso estudio, Señor, que nos haces entender con la sabiduría que nos das de lo alto, Señor, para transformar nuestro carácter, Señor, que es lo único que nos vamos a llevar, y estar pendiente de todo lo que hacemos. Todo tiene que ser de acuerdo a tu voluntad, porque tú eres un Dios amoroso, bueno, que nos estás preparando el camino, Señor, para podernos irnos contigo, Señor. Yo lo quiero como también mis hermanos, y así quiero seguir ayudando a los que desean y tienen su corazón preparado para escuchar tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a ser valientes y a estar en tus caminos, Señor. Amén. Que con tu ayuda podremos llegar a donde tú quieres, Señor, con tu brazo poderoso, Señor. Gracias por este hermoso santo sábado que nos das el descanso para deleitarnos en tu palabra, Padre mío, y que podamos ser fortalecidos con todo lo que aprendemos para no soltarnos de tu mano y seguir en estos días de la semana, Señor. Andar contigo en nuestros trabajos pensando siempre en ti, Señor, y compartiendo
con todas las personas que están dispuestas a escucharnos, Señor. Quédate con nosotros, bendice a este poderoso grupo, Señor, del hermano Gerardo, su esposa y su gran amigo, Señor, porque son la voz tuya que nos dan el conocimiento exacto y verdadero, Señor. No nos desampares, Padre mío. Te lo pido y agradezco por amor a ese valeroso Hijo Jesucristo que derramó su sangre preciosa por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias, hermanita Graciela. Feliz semana. Hermanita Cristín, fuerte abrazo en Cristo. Hermanita Graciela, hermanita Carlos, fuerte abrazo en Cristo. Y Feliz semana. tenga una Abracitos. feliz semana. Nos veremos Dios mediante el próximo miércoles con la segunda parte de este gran capítulo de las La plagas. sexta y séptima. Para gloria de nuestro Dios. Crezcamos, hagamos el bien sin saber, sin ver a quién, y oremos los unos por los otros. Necesitamos la oración de unos por los otros, porque en eso se manifiesta la caridad del cristiano, en interceder por su prójimo. Feliz semana para todos y obviamente, Maranata, Cristo viene pronto, hermano. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones para bendiciones. todos. Todos ustedes. Muchas gracias, Gerardo. Bendiciones, hermano. Maranata.